Bienvenidos a todos al primer día del calendario de Tir Academy. Hoy os traemos una rutina de cardio moderado para que empecéis a entrar en calor para todo este maratón de rutinas que tenemos en diciembre. Y recordaros una cosa antes de empezar, no os molesto mucho, que si os ha gustado este calendario y tenéis muchas ganas de hacerlo, dejad su like y una suscripción para que no os perdáis ningún vídeo. Un saludo y vamos por la rutina. Vamos a ir preparando ese cuerpo para empezar la rutina. Ya sabéis, primer ejercicio lo estáis viendo aquí arriba, tocar con la mano en la rodilla. Vamos a empezar simplemente con esta pierna porque el siguiente ejercicio básicamente es tocar la rodilla con la otra mano y levantar la otra pierna. Muy sencillo. Lo primero que tengo que comentaros es que si veis una pequeña vibración en la pantalla, seguramente sea debido a que la aplicación con la que pongo los tiempos en el móvil vibra el teléfono y al no estar usando otro teléfono exterior al que estoy grabando, pues básicamente mueve el trípode y al mover el trípode, pues bueno, se ve esa especie de ondas que tampoco interfiere mucho en lo que es la rutina, pero bueno, yo tenía que dejar ese apunte y lo digo. Así que aquí me veis haciéndolo hacia el otro lado y deciros si queréis meterle más intensidad, lo que podéis hacer es que yo lo estoy haciendo aquí estático, pero vosotros lo podéis hacer un poco dinámico, es decir, estáis un poco saltando con la otra pierna, no saltando de pegar unos saltos grandes, sino me refiero de tener la otra pierna activa en vez de fija. Ahí vamos con los descansos, que los descansos lo he comentado al principio en la introducción, pero bueno, básicamente son 10 segundos de trabajo activo, o sea, de que no paremos, básicamente. Son 10 segundos de trámite para que se preparáis para el siguiente ejercicio. Como veis, el siguiente es tocarse las punteras hacia adentro, que esta es la versión complicada de esto de tocarse las punteras, porque ya veréis que el siguiente es tocarse las punteras hacia afuera y es muy sencillito esto. Esta es la primera vez que probamos este formato de poner en los descansos un highlight de cuál va a ser el siguiente ejercicio, así que si os está gustando y os está sirviendo para que no os pille de sorpresa cuál es el siguiente ejercicio, dejarse un like y una suscripción si os está gustando. Ahí veis cómo nos tocamos las punteras hacia afuera, que ya lo estaréis notando mientras me estáis aquí escuchando, que diréis, vaya chapa me está contando este men. Pues es mucho más fácil tocarse las punteras hacia afuera, como estáis viendo. A mí me hace gracia esto de comentar los vídeos en off, porque yo veo los vídeos, bueno, seguramente habréis visto algún vídeo de la Patrick Jordan comentando un vídeo en off y está ahí a full comentándote que si mueve el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y yo me lo tomo más como, bueno, pues aquí está la gente haciendo los ejercicios y yo estoy intentando que se la haga un poco más ameno. Como veis, el siguiente ejercicio es una sentadilla, simplemente. La primera la hemos hecho dando un pequeño salto, pero oye, eso ha sido por la emoción de, de empezar el siguiente ejercicio. Pero una sentadilla normal, ni sentadilla sumo, ni nada. Solo consideración a tener en cuenta, no arqueáis la espalda, no echáis ni muy para adelante ni muy para atrás. Intentad que la abertura de las rodillas esté con la de los hombros y que las rodillas estén alineadas con las punteras. Cosas sencillitas. Y ahora viene el ejercicio más duro de la rutina, yo creo. Y es el más simple. Que como estáis viendo es levantarse y subirse. Aquí me diréis, te apoyas al subirte, cacho perro, ¿qué haces? Tiene una explicación. Y es que yo he tenido mucho E15 en el tobillo. Y ese movimiento concretamente, de tener tan extendido ese tobillo, me da muchas molestias y tampoco quiero joderme aquí haciendo un vídeo lo que viene siendo los tobillos. Así que básicamente lo que hago aquí es apoyarme, pero seguramente vosotros lo podéis hacer directo desde el suelo hacia arriba. Y vamos a comenzar ya con la segunda ronda. Como veis, esto es muy dinámico, son 6 ejercicios, 2 vueltas, tampoco da tiempo a mucho más que no sea entrenar y entrenar. Como veis, yo ya he roto a sudar. O sea, si ya en el calentamiento que había hecho previo, sin grabar y sin nada, ya había empezado a notar el calor que hacía ese día, como estáis viendo, que hacía un solamen del bueno,
pues ahí ya estaba sudando. Y no voy a tener la suerte de ver otro vídeo que grabé después porque se grabó mal. Pero ahí sí que de verdad se veía el sudor en vivo, ¿eh? Me cago un día la que estaba sudando yo. Ya estamos en el siguiente descanso y volvemos otra vez a tocarnos pierna, rodilla, pierna, rodilla. Recordad otra vez, si quieres darle más intensidad, en vez de tener la pierna que está apoyada así en estática, darle un poco de dinamismo, darle un poquito de salto y se hará este ejercicio, pues como ya sabéis, un poco más intenso. Eh, Cosas que contaros mientras estáis aquí entrenando. Como sabéis, pues es el primer día de este calendario de Adviento. Y la verdad, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, si vais a comentar algo, que sea, que sea lo siguiente que voy a poner por pantalla. ¿Lo has visto? Espero que sí. Eso es lo que yo quiero que me comentéis para yo saber que incluso no solo habéis entrado en el vídeo, me habéis comentado para poder participar en el sorteo, sino que además o, os estáis viendo en el sofá este vídeo con unas palomitas o sin palomitas, simplemente estáis tumbados en la cama y ya está. O realmente lo estáis haciendo y estáis siendo partícipes de ese calendario que, como vais a ver, a lo largo de los días tenemos un montón de rutinas que seguro que os van a encantar. Ahí vamos con la versión fácil de tocarse las punteras, que se me va aquí con el comentario, al final se me va lo que estamos haciendo las rutinas. Ahí estamos tocando las punteras. Ya sé que es un poco jodido que hayáis podido ver lo que quiero que me comentéis, así que irse al 5.35, que ahí está exactamente lo que quiero que me comentéis para que vea que realmente estáis viendo este vídeo. Y nada, pues ya sabéis, nos quedan dos ejercicios muy importantes. Las sentadillas, por favor, hacérmelas bien. Repito los trucos para hacer una sentadilla correctamente, ni el tronco muy hacia adelante, ni muy hacia atrás. Rodillas alineadas con las punteras de los pies y intentando que la abertura sea con la anchura del hombro. Y si hacéis ese pequeño movimiento con los brazos, estaréis acostumbrando a vuestro cuerpo a tener esa coordinación motriz para cuando hagamos saltos, un salto vertical, pues ya tengamos esa mecánica de balanceo hacia adelante y cuando voy a saltar, balanceo hacia atrás, dejo las manos rectas y llegamos hasta arriba. Y ahí veis, el descanso lo he hecho ya un poco más alegre porque sé que se está acabando la rutina y hay que terminar de darlo todo con este último ejercicio. Para todos aquellos que sufráis cualquier tipo de lesión en las rodillas, en las piernas o en los pies o en los tobillos como yo, pues simplemente apoyarse que no pasa nada. Pero el paso de arriba al suelo, tirarse sin de culo, eso sí deberéis poderlo hacer los dos porque la verdad que no requiere de mucho y no va a hacer daño. Así que aquí se acaba la rutina, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.